pero viendo que había un número de personas, se me ocurrió una dinámica interesante. ¿Qué comentarios tienen acerca del video? ¿Qué les pareció? ¿Qué quieren aportar o qué duda les creó? Yo por lo menos vi que los cuestionamientos siempre son los mismos que ellos en España estaban haciendo, los escuchamos, yo los he escuchado aquí, los he escuchado en este país, como los escuché en otros países que he vivido, siempre son básicamente el mismo círculo de cuestionamientos, que Exacto. es la supuesta falta de poder confirmar las cosas. Hubo cuestionamientos en torno a la ciencia, a la historia, a la antropología, es decir, la forma como el hombre, el ser humano responde a determinada tipo de estímulos, ya sean religiosos en este caso, pero también pueden ser de otro tipo. Y lo que dice Jonathan, ¿no? Es si nosotros nos ponemos bien exhaustivos a tratar de escribir todos los cuestionamientos que tiene el cristianismo, no son muchos, algunos son variaciones del mismo y son repetidos a nivel mundial. Pero muchos de ellos son presuposiciones de las personas, como ya les he venido hablando, ¿cierto? Pero mi interés de que vieran esto es, ¿vieron la actitud del joven cristiano que les entrevistaba? Vamos un momentito a Primera de Pedro, capítulo 3, del 14 al 16. Tres del 14 al 16. ¿Quién lo tiene por allí? Ya, perfecto. Giselle, ¿verdad? Ok. Léenos, por favor. ¿Quieres el micrófono? Ya, espérate que te van a poner el micrófono allí. 3:14. Sí, del 14 al 16. Ok. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Yo sé que hay hijos del diablo a quienes no provoca tratarlos con mansedumbre, reverencia y con una actitud cristiana. Pero, y quiero ponerme como el mal ejemplo ahora, no quiero, voy a volver a repetir, perdón. Yo soy el primero que muchas veces comete el error de no responder con mansedumbre y reverencia. Es decir, por mi causa, el nombre de Cristo es vituperado muchas veces, porque mi ímpetu por defender la verdad me hace cometer el error de atropellar a la persona. No cumplo con el requisito de ver a la persona que pregunta, sino que me enfoco en la pregunta. Mi trabajo es fácil porque uso Clica. Así es como llevo el control de todas mis tareas. No cumplo con esa tarea siempre. Pero a lo que apuntamos como hijos de Dios es a un testimonio como el de este joven. Nunca se exaltó, ¿verdad que no? Nunca se vio presionado por las preguntas y por los cuestionamientos, ¿verdad que no? Pero sobre todo, ¿cuál era el rasgo más potente que él tenía?
El respeto estaba dentro de su actitud, pero estaba preparado. Y fíjense que ellos brincaron de varios puntos. Brincaron cosmología, como les decía, biología, antropología, religiones. ¿Ven? Y el muchacho estaba lo suficientemente preparado para responder al menos lo que ellos pretendían en ese momento. ¿Qué nos dice? Volvamos a leer el texto. ¿Sí? Si algo padecéis por causa de la justicia. Te voy a ir deteniendo. ¿Cuál es la justicia? En este contexto, ¿a qué se refiere la justicia? A la fe, a lo que nosotros profesamos, ¿verdad que sí? Ok, continúa. No nos pongamos nerviosos, ni nos angustiemos, ni pobrecito de mí, Calimero, que siempre me cuestionan. Dice que somos bienaventurados. Entonces somos muy dichosos, gozosos por esto, ¿verdad? Muy bien, continúa. No se asusten, ni se angustien, ¿verdad? Continúa. Sino, el camino contrario o la respuesta que tenemos que dar es santificar a Dios en nuestros corazones. Pregunta, ¿quiero evangelizar? ¿Quiero transmitir mi fe? Pregunta, ¿está Dios santificado en mi corazón? Esta es una pregunta personal para cada uno y no me la tienen que responder. Santificar a Dios en nuestros corazones. Ajá. Y estar siempre o a veces. Cuando siento ganas, cuando me gusta, cuando veo que la persona es chévere y vale la pena que le predique. Siempre. Entonces no puedo decir que la iglesia mañana va a participar en el cierre de la predicación en la calle y ahí voy entonces a ser parte de la evangelización. No. Por eso yo conversaba ayer con los jóvenes y les decía, les explicaba cómo es que esto que estamos haciendo hoy, que tiene un título de apologética, pero no importa el título, no importa. Lo importante es que yo estoy convenciéndome de lo que creo con bases, con argumentos. Y eso se me funciona a mí como una etapa de pre-evangelismo. Y les voy a decir que cuando las cosas están bien hechas, se ganan corazones para Jesús. ¿Cómo creen ustedes que quedaron estos jóvenes al final del video? No sé cómo termina porque no lo refleja, pero van a llegar a su casa a cuestionarse lo que habían creído. Eso se llama, en palabras de Greg Koukl, un autor, ponerle una piedrita en el zapato que los va a incomodar. Si yo logro, como hijo de Dios, poner esa piedrita, yo me puedo dar por ganador. Que la persona logre cuestionarse lo que ha creído es ganancia. Si está buscando la verdad de corazón, Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Si esa es una persona para el reino, el Señor va a completar la obra. Amén. Pero qué importante es nosotros estar preparados, corazones santificados para el Señor y listos para presentar las razones. Fíjense que no dice los sentimientos de lo que yo creo que dice. Continúa, las razones. Se despegó acá. Razón de la esperanza. En otras palabras, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué el cristianismo y por qué no el catolicismo? ¿Por qué no el islam? ¿Por qué no los testigos de Jehová
¿Por qué no una de las 4.200? ¿Por qué eres tan arrogante de creer que eres el único que tiene la verdad? Y podría parecer duro, pero tenemos la verdad, la tenemos por la revelación, pero nos falta esa capacidad de poder transmitir esa verdad. Y ahí necesitamos plenamente la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Giselle. Ok. Les decía entonces que este módulo se trata de la parte de la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿tienes que creerlo por fe solamente? ¿Ustedes creen que el muchacho en algún momento aplicó la fe? ¿En algún momento le dijo, es que yo tengo fe en que eso pasó así? ¿Verdad que no usó nunca ese argumento? Ojo, la fe es la certeza. ¿Qué es la certeza? Es algo que es verificable. Y la convicción, o sea, estoy convencido. Hay formas en las que yo me he convencido de eso que creo, de lo que espero y de lo que no veo. ¿Veo a Dios? No lo veo, pero estoy convencido. ¿Cómo me puedo convencer de algo que no he visto? Es que ese Dios que habla hoy a mi corazón ha hablado antes. Y eso que habló antes se encargó de que quedara escrito. Y yo puedo validar hoy eso que quedó escrito a través de mi experiencia y a través de otras experiencias y a través de muchos otros recursos como la ciencia que ellos aplicaron y como otras cosas, otros elementos para demostrar su veracidad. Se puede. Entonces, no es una fe de que cierro los ojos y todo va a ocurrir por ósmosis. No se trata de eso. Se trata de certezas y convicciones. ¿Tengo que creerlo solo por fe? Hay personas que pueden llegar a la fe así. Eso yo no lo puedo desestimar. Yo sé que hay personas que Dios tiene un trato especial con ellos y no necesitan que tú le des muchas razones. Es más, hay personas que tienen años en su fe. Siempre uso el ejemplo de una viejita de años en la iglesia, la que yo le podría estar explicando este montón de cosas técnicas y me va a decir, muy bonito lo que me dice, pero yo creo en mi Señor y a mí nadie me va a sacar de ahí. Gloria a Dios por esas personas. Nunca van a dudar de su fe. Pero hoy en día, en el mundo sobreinformado que estamos, ya no es tan fácil sostener a muchas personas bajo la pura fe. Entonces necesitamos esta otra cara de la moneda para mostrarle la realidad a las personas. Y vuelvo al gran mandamiento. El cerebro no se queda afuera. El cerebro pasa con nosotros a la fe y evalúa, ve la consistencia de la escritura, la compara con otras escrituras. La gente es ligera. No, esa Biblia, no, solo escribieron los hombres. ¿Y quién escribió el libro del Mormón? No, sí, se lo reveló un ángel que apareció de la nada. ¿Y cómo puedes demostrar tú eso? ¿Dónde están los soportes para demostrar eso? Es más fácil creer en esto, que es un invento de una persona, y no creer en los miles y miles de manuscritos y copias de manuscritos que existen hoy de la Biblia. Porque como les dije al inicio, la Biblia no nos cayó del cielo. Ojalá nos hubiera caído del cielo. Pero Dios es tan bueno y Dios quiere que nosotros seamos personas tan coherentes y racionales en nuestra fe, que habiendo podido tirarnos la Biblia del cielo, decidió que se escribiera humanamente de época en época y se transmitiera, porque si nos hubiera caído del cielo sería más difícil creerla, ¿o no? En cambio yo puedo ver que 5.900 manuscritos o copias de manuscritos dispersos por muchos lugares del mundo están hoy en día disponibles
para yo comparar qué fue lo que escribieron aquellos primeros hombres y verificar que lo que está escrito en mis Biblias es prácticamente lo mismo. Qué interesante, ¿verdad? Mi fe no es una fe irracional, pero eso es lo que me quieren hacer ver. ¿Y de qué es lo que estoy hablando? De lo que hemos escuchado muchas veces, cosas como clichés, son verdaderamente clichés, como estos. Yo soy espiritual, pero no soy un religioso. ¿Lo han escuchado alguna vez? Yo creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Yo no estoy afiliado a ninguna religión. Soy una persona espiritual. ¿Es necesario todo este asunto para responder a esos cuestionamientos? ¿Qué opinan ustedes? Es necesario. Y cada vez, lo conversaba con los chicos ayer, es más necesario tener recursos que nos puedan ayudar a confirmar nuestra fe y también a confirmar a otros. Es necesario y es urgente, porque la cuerda de la vida o la cuerda de la existencia está en ese último hilo. Y no se va a romper por la presión del mundo, se va a romper porque ya Cristo está cerca. Comprender las respuestas a las preguntas difíciles sobre el cristianismo. Esa es el primer porqué. ¿Por qué es necesario? Necesito comprender las respuestas a estas preguntas difíciles. Ya no tan difíciles, porque les hemos visto, son refritas, son repetidas, pero se vuelven difíciles para personas que todavía no se las han planteado. Porque necesitamos dar buenas respuestas a los que hacen esas preguntas difíciles acerca del cristianismo. Pregunto, si yo que soy cristiano, soy un hijo de Dios, no respondo acerca de mi fe, ¿quién lo va a hacer por mí? No, le damos un libro y ya, o le regalamos la Biblia. ¿Verdad que así puede ser? ¿Podría ser? Bueno, yo no creo que Dios no pueda usar ese recurso, lo puede hacer. Pero, entonces, ¿para qué estamos nosotros aquí? ¿Para qué nos abrogamos ese título tan especial de ser hijos de Dios si no queremos hacer la obra de Dios? Por ser sabios y estratégicos en nuestras conversaciones. Y cuando digo estratégicos, algo más fácil podría sonar intencional. Así como planifico el día, cuando salgo a tal hora, tomo la micro a tal hora, llego a tal hora, después almuerzo a tal hora. En ese interín puedo meter a las personas con las que me voy a cruzar y preparar qué posible pregunta tiene Pedro Pérez para mí acerca del cristianismo. Y preparar ese discurso como el de este joven para responderle a Pedro Pérez. Pero además de eso, es importantísimo saber estas razones por las cuales tengo que responder y tengo que conocer. No creo que ninguna de estas razones sean extrañas a ustedes, pero hay un incremento innegable de religiones y sectas, ¿o no? La posmodernidad, que de hecho ya ni siquiera socialmente ya ni siquiera se llama posmodernidad, sino que ya tiene un nombre posterior, y el relativismo moral. Esto del relativismo moral para mí es alarmante. No quiero asumir aquí el papel de filtro moral, pero lo que para nosotros según la Biblia es cuestionado y es abiertamente pecado, ya buena parte de la iglesia lo ha normalizado y le ha puesto parches curitos.
Y eso habla de parte de la pérdida de nuestra identidad cristiana. Pero también la falsa cristiandad, afuera y adentro. El que adentro vive doble vida y el que afuera dice ser cristiano, pero no está ni de lejos interesado en servirle a Jesús ni rendir su vida. Y bueno, la abierta oposición a la verdad que existe hoy. Y más cuando están todos estos elementos a la orden. Cuando todo el mundo le dice que todo es relativo, que todo es como tú te sientas, cuando la ciencia te apoya, cuando los profesores te dicen que ese es el camino y bla, bla, bla. Pero uno último y no menos importante y más lesivo para la iglesia, que es el analfabetismo bíblico. Si yo quisiera quitar todos los problemas de arriba, si yo quisiera quitar todos los de arriba, sin ningún problema los podría quitar. Porque si yo resuelvo el analfabetismo bíblico del que sufre parte de la iglesia hoy en día, yo podría resolver todos los demás problemas anteriores. La Biblia es suficiente para yo tratar con todas estas debilidades a las que estamos expuestos en el mundo. Pero, dije un texto bíblico hace un rato, lo voy a volver a parafrasear. ¿Qué me va a recordar el Espíritu Santo cuando yo esté expuesto a las autoridades si yo no conozco su Biblia y no la he leído, si yo no conozco su palabra? La Biblia no dice que me va a dictar, dice que me va a recordar. ¿Ven la diferencia? Para mí es más fácil recordar que inventar. Acá voy a pasar algunas diapositivas bien rápido porque tienen que ver con datos, solamente para que vean que esto se ha estudiado seriamente. Ahí está la fuente del estudio. Y pongámonos en modo evangélicos por estas láminas que quedan. Porque esto es con la iglesia. Si esto no está claro en la iglesia, es hora de que lo comencemos a tener claro y a que nos hagamos partícipe de ello. Pero si necesitan que lo vuelva a leer y me detenga, lo hago, no hay problema. Porque hay muchos datos acá y aquí sí hay bastante texto. Pero esto se ha estudiado ya, y no ahora. Estos son estudios del 2008, si no recuerdo mal, o del 2010, de una prestigiosa encuestadora dedicada netamente a temas cristianos, a temas religiosos. O sea, ni siquiera tiene el sesgo del mundo. La mayoría de los estudios indican que entre el 45 y 48% de los jóvenes dejan la iglesia después de su primer año en la universidad y nunca regresan. ¿Aló? David Kinnaman descubrió que después de los 15 años, casi el 60% de los jóvenes cristianos se había desconectado de su iglesia. Por paréntesis, Héctor, ¿por qué haces tanto énfasis en los jóvenes? Les devuelvo la pregunta. ¿Por qué los sistemas políticos hacen tanto énfasis en los jóvenes? Son los más vulnerables y porque son las mayorías. Más de la mitad de los estudiantes de secundaria asisten a la iglesia. Pero una vez que llegan a la universidad, el problema empeora. La asistencia frecuentemente cae del 44% al 25% en la universidad. O sea, todavía no han entrado a la universidad y ya casi la mitad se perdió.
entre el cuarto medio y esos 3 meses de vacaciones que están presentando la PAE. La mitad se quedan en el camino. La falta de asistencia aumenta en 20%, asistencia a la iglesia, cuando están en la escuela secundaria, hasta un 38% cuando pasan a la universidad. Prácticamente también cambia la mitad de la asistencia. Muchos me van a decir, sí, pero es que la universidad es más difícil. Y yo les concedo, yo pasé por una universidad. Pero no hay razones de peso suficiente porque tú a la iglesia no vienes los 7 días, ni pasas 3 horas acá. Es una cuestión de prioridades y de realmente sé a quién sirvo, sé a qué Dios digo conocer. Barna en el 2006, 61% de los veinteañeros que habían asistido a la iglesia cuando eran adolescentes ya no estaban comprometidos espiritualmente. ¿Recuerdan una de las razones que les mencioné de por qué no era bueno decir que eso me hacía cristiano? Venir a la iglesia no me hace cristiano. Venir a la iglesia es una muestra de que soy cristiano. Venir a la iglesia ayuda a fortalecer mi identidad cristiana. Pero si todavía no he pasado por esa etapa de la conversión y de la convicción, 61% de esos veinteañeros probablemente ya no van a estar comprometidos espiritualmente. Otro, 70% de los adolescentes dejó de asistir a la iglesia cuando se hicieron jóvenes, dentro de los 2 años siguientes a su graduación de la escuela secundaria, es decir, después de graduarse de la media. Eso confirma el dato anterior. Ahí no. Y esto no para. Josh McDowell, Grupo Barna y Mike Napa descubrieron que los adolescentes que se autoproclaman cristianos, el 41% de ellos no estaba seguro de si Jesús había resucitado físicamente. Esto es un problema de la iglesia. Si tú tienes un grupo de jóvenes, alerta aquí Jonathan, tienes un grupo de jóvenes, y tus jóvenes no están seguros de que Jesús resucitó, aquí tu discipulado está fallando. 63% no creía que Jesús fuera el Hijo único del Dios verdadero. ¿Aló? No vale llorar todavía. 44% creía que la Biblia era solo una de muchas voces autorizadas sobre Jesús. 33% creía que Jesús no es el único camino al cielo. 5% estudiaba la Biblia a diario, en comparación con el abrumador 8% que lo hacía en 1991. Vean la fecha. De 1991 a 2006 bajó de 8% a 5% la lectura. Estamos en 2026. ¿Aló? No existían los smartphones, no había Facebook, redes sociales. Una creciente mayoría cree que el Espíritu Santo es solo un símbolo de la voluntad de Dios, una presencia o un poder en lugar de una persona de la Trinidad. Si no tengo clara la doctrina de la Trinidad, está grave mi cristianismo. 60% no está seguro, está inquieto o está confundido acerca de si la Biblia puede ser confiable. Si lo veo a lo inverso, solamente el 40% cree que la Biblia es confiable. El 70% expresa dudas persistentes y medibles de lo que dice la Biblia sobre el Jesús verdadero. Lo que decía la muchacha del video, ¿no? No, esas son historias que ellos se inventaron después. ¿Es en serio?
Estoy hablando de esto yo hoy aquí en una iglesia cristiana histórica de más de 100 y tantos años en Chile. ¿Cómo estamos con esto? Pregunto, sin vergüenza. No les digo sin vergüenza, sino que respondan sin vergüenza. ¿Han tenido dudas alguna vez acerca de su fe? ¿Nadie ha tenido dudas? ¿Soy el único que ha tenido dudas? Yo he tenido dudas. Tengo 16 años en el Evangelio y cada tanto me surgen dudas. Héctor, eso es pecado, eso no es bíblico. Pues Juan el Bautista tuvo dudas. ¿O no? Vayan y pregúntenle para ver si es que él era, porque parece que no me están cuadrando las cosas. Dijo Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Jesús? Vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto. Ah, pero Juan tenía dudas. Y podríamos buscar Elías, Eliseo, Isaías, personas que de una u otra forma manifestaron dudas en la Biblia. Pero si la duda es algo que me va a llevar a buscar la verdad, no tengo que tenerle miedo. Ahora, voy a enfrentar esa duda con la responsabilidad correcta para que mis convicciones sean aclaradas y afirmadas. ¿Esas dudas son momentáneas o son permanentes? Y esta, no voy a ver a nadie. ¿Se han sentido pecadores por dudar? No, es que eso es imposible que tú dudes. No, hermano. Podemos dudar. Porque nosotros somos falibles. 100% falibles. Pero no podemos dudar, es del Dios que hace las cosas posibles. Yo puedo dudar de lo que yo entendí, de lo que yo creí, de lo que yo leí, de lo que yo escuché, de lo que yo aprendí. De todo eso yo puedo tener dudas, es legítimo. Eso me debería llevar a la verdad. De lo que no debo tener dudas es de aquel que no se equivoca y que no hace las cosas por azar. Tener dudas no me hace un pecador. ¿Le has planteado tus dudas alguna vez al líder, al pastor, al director, o no sé, como quiera que llamen a su nivel de autoridad? ¿Las respuestas que te da son satisfactorias? ¿Te satisfacen a ti o no te satisfacen? El que no te satisfazca no significa que no sean correctas. Son dos cosas distintas. Sigamos con la investigación. Los jóvenes entre 18 y 34 años sostenían consistentemente puntos de vista heréticos en un porcentaje más alto que los encuestados de mayor edad. ¿Se acuerdan que hace rato dije que los jóvenes tenían que ser guiados? Casi 3/4 partes de los miembros del profesorado se describen a sí mismos como políticamente liberales. Esto es en una universidad en los Estados Unidos. ¿Por qué me importaría a mí hablar de casos de los Estados Unidos si yo estoy en Chile? Bueno, déjenme decirle que para bien o para mal, las cosas que ocurren en Estados Unidos, tarde o temprano se terminan replicando en todos los demás países del mundo, desarrollados y no desarrollados. Así que no estamos exentos de esto. ¿Y qué tiene que ver que los profesores se describan como políticamente liberales? ¿Qué tiene que ver?
Les van a hablar de los valores morales absolutos que yo les comenté hace un rato. Les van a decir que se tienen que guardar para el matrimonio. Les van a decir que tienen que sostener una familia hasta que la muerte los separe. Les van a decir que le sirvan a Dios con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza. Les van a decir que respeten y honren a su esposo y a su esposa en cual sea la condición que estén. No les van a decir esto. ¿Le van a decir que la homosexualidad es un pecado? ¿Le van a decir que la Biblia es un dato confiable, revelado por Dios? ¿O les van a decir que vivan su vida y aprovechen de conocer a todas las parejas que puedan, porque eso es libertad? ¿Qué les van a decir? Cuidado con eso. Voy a pasar esto un poco más rápido porque les dije que les voy a dar las presentaciones y aquí vienen puros datos. 25% de los profesores universitarios son ateos o agnósticos. Yo insisto en llamarlos atercos. Las creencias y comportamientos religiosos de los profesores universitarios. Varios hallazgos relacionados con los puntos de vista político y religioso de los profesores, incluyendo los siguientes, incluyen descubrimientos como: la mayoría de los profesores creen en Dios, pero el ateísmo es significativamente más frecuente entre los profesores que entre el público en general. Hay más profesores ateos que creyentes. Y los que son creyentes, por la presión social, ya muy pocos están dispuestos a poner el pecho a las balas. Así se los digo. Los profesores son mucho menos religiosos que el público en general, no, porque ellos son librepensadores. Dios guarde que ellos estén pensando cosas religiosas. Uy, no. Los profesores se perciben a sí mismos con calidez hacia la mayoría de los grupos religiosos. Ellos, paz y amor con todos. Aquí todos son bienvenidos, menos el cristianismo. Ese no, porque ese es intolerante. Los profesores se sienten muy desfavorables hacia los cristianos evangélicos. Claro, porque somos una piedra en el zapato. Los profesores están casi unánimes en su creencia de que los cristianos evangélicos, a quienes nos llaman fundamentalistas, y me podría dedicar toda una presentación a desmontar el tema de los fundamentalistas, deben mantener sus creencias religiosas fuera de la política. Y como dijo Charles Spurgeon una vez, por creer que los cristianos no se deben meter en política, por eso tenemos el tipo de gobernantes que tenemos, sin profundizar mucho más allá. Aunque los profesores generalmente se oponen a la religión en la esfera pública, muchos apoyan la idea de que los musulmanes deben expresar sus creencias religiosas en la política. ¿Se dan cuenta? El cristiano no, porque es fundamentalista, porque es muy religioso y porque es intolerante. Pero el musulmán sí, él es súper amoroso. Cuando él se pone todo ese poco de bombas acá y va a defender a sus dioses, ¡qué maravilla! Es más, avísame cuando te vayas a poner la bomba para que me mandes a mí también con Alá. Yo quiero irme. Perdonen el sarcasmo y la ironía, pero creo que se presta para la dinámica, para que no se duerman. Otorgan becas comprometedoras, con parcialidad religiosa y política en la educación superior estadounidense. O sea, te voy a dar una beca, pero solo si tú estás de acuerdo con mis creencias. Si no, no calificas. De 85% en 1990 a 76% en 2008 se identifica el número de personas que bajaron como cristianos. Vuelvo otra vez, 2008, estamos en 2006, casi 20 años atrás. ¿Cómo estará ese número hoy? Alrededor del 52% de adultos estadounidenses se identifican como protestantes o de otras denominaciones no católicas romanas en base a su información, bajo el 60% de
990. O sea, disminuyen otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Estos datos en términos generales, puedo seguir pasando, y a lo que quiero llegar es que la solidez que una vez tuvo el cristianismo, la fe protestante, evangélica, viene en decadencia. Ha venido en decadencia. Y el hecho de que ustedes estén hoy acá es un error en la matriz que nos saca de ese franco descenso en el que iba, y yo puedo confiar en Dios de que a partir de hoy, ojalá todos ustedes, y espero que todos, puedan ver con diferentes ojos que lo que nos estamos jugando no es solamente el poder ir el domingo a la iglesia, sino que estamos apuntando a mucho más que eso. Dice acá que nos tomemos un café, no sé quién quiere, para pasar al otro módulo, al otro bloque. De los que llegaron recientemente, que no estuvieron en los primeros módulos, no sé si quieren saludar, decir algo, comentar. Por allá veo a Alex, no sé cómo te fue en el trabajo. Sí, adelante, no hay problema. Bueno, Bienvenido, hermano. Gracias por visitarnos. por la invitación. La verdad es que estaba en práctica, así que llegué hace un ratito, fui a mi casa, dejé unas cosas, comí un poquito y vine para acá, rápidamente. Excelente, muy bien. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, me gusta estar acá, siempre un agrado compartir con mis hermanos y me interesa el tema. Llegué casi al final de esta parte de la jornada, pero sí, está potente, están interesantes los puntos. Gloria a Dios, qué bueno. Así que eso. Alex, ¿quieres decir algo? ¿No? ¿Quién más llegó por ahí que no había llegado en la mañana? Pues está Esteban, también. Esteban es maestro de la iglesia. Ah, perfecto. Aproveche y salude también. Hola a todos, muy contento de poder estar acá hoy día en el estudio y poder aprender de la apologética. Creo que es muy necesario hoy en día y interesante también lo que se ha planteado, los datos estadísticos y el video que vimos al comienzo. Creo que, como decía Jonathan, lo que se vio al principio es lo que se ve en la realidad hoy día cuando tú hablas con los jóvenes o sales afuera. Hay preguntas con respecto a la existencia, al inicio de todas las cosas, pero también hay muchas dudas con respecto a la verdadera religión, al verdadero Dios. Hoy día tenemos, como decías tú, un relativismo moral y también social y también incluso académico, donde todo es relativo, todo puede ser y no ser, y la mayoría de las personas hoy día creen en su propio Dios y no el Dios de la Biblia. Entonces es necesario prepararnos para que y ser desafiados en esta materia para poder dar respuesta. Así que agradezco igual a Joana por los espacios y por organizar esta actividad que es muy, muy importante. Así que igual un gusto conocerte. Gracias a ti, hermano, bendiciones. Para mí es un privilegio estar acá. Me gusta mucho el salmo que dice: yo me alegré con los que dijeron, a la casa del Señor iremos. Y si yo tuviera que elegir pasar suficiente tiempo en la iglesia después de cubrir mis responsabilidades de padre y de esposo, no lo dudaría. Mi tiempo estaría en la iglesia. No tengo mucho que buscar afuera, a menos de que vayamos con un propósito específico afuera. Ok, continuemos entonces con esta parte que trata de demostrar, y miren que está entre comillas, a Dios. Y según lo que hemos visto hasta ahora, ¿por qué demostrar está entre comillas? ¿Por qué dice demostrar entre comillas?
¿Quién se atreve a decir algo? O lo voy a decirlo en forma de pregunta. Aquí lo van a decir. Estaba bien. Quizá, yo no sé, pero yo creo que es demostrar a los que, ¿cómo dijo usted? Atercos. Atercos, de lo que Dios, de que Dios sí existe, po. Porque ellos intentan buscarle la quinta pata de que no existe, pero está comprobado. Creo que la hermana que estaba por allá dijo algo recientemente, temprano, que Dios no se puede demostrar, ¿verdad? ¿Fue que usted dijo, hermana? La que... Ajá. Ella lo comentó, ¿verdad? Claro, demostrar está entre comillas porque Dios, al no ser un ente físico, no hay ninguna forma de demostrarlo empíricamente. No puedo demostrar a Dios empíricamente como la gente me demanda que lo haga. Me están pidiendo que pruebe la temperatura de mi cuerpo con una cinta métrica. No se puede medir así. Es un error de categoría. Es pedirme que haga una casa y solamente me den arena. No se puede. Tienen que darme completo el material para poder llevar a cabo lo que me piden. Entonces, demostrar a Dios en los términos que la gente o que se suele cuestionar, le concedo. Demuéstrame que Dios existe. No, yo no te puedo demostrar que Dios existe. Se acabó el debate. Tú tampoco me puedes demostrar que no existe. Estamos a mano, ¿no? Podríamos terminar la discusión allí, ¿o no? Pero no, nosotros somos un poco más amigables y vamos entonces a decirle, no te puedo demostrar empíricamente, pero te puedo dar razones de que Dios es un ser real. ¿Cómo? Ah, bueno, para eso es esta sesión. ¿Existe Dios? Por la ley de no contradicción que ya estudiamos, ¿alguien se acuerda de la ley de no contradicción? No puede ser y no ser, ¿verdad? No puede existir y no existir. O están equivocados ellos o están equivocados ellos. Perdón, o estamos equivocados nosotros. Pero nosotros no estamos equivocados. Y no porque seamos presuntuosos, sino porque todos los argumentos que tenemos a favor apuntan hacia esa realidad. ¿Verdad que sí? Entonces, por ley de no contradicción, ya estamos mal. O existe Dios o no existe Dios. Quiero que mantengan ese término existe siempre entre comillas, porque a lo que apunta el escéptico es a preguntarse si existe, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no se manifiesta? ¿Por qué no es físico? Etcétera, etcétera. Entonces esa existencia siempre entre comillas. No es lo que me están preguntando, es una pregunta mal elaborada. Lo primero que tengo que tener claro es que la Biblia presupone la existencia de un Dios. Y para nosotros la Biblia es un documento relevante e importante, ¿verdad que sí? El más importante de todos los que tenemos. Leímos hace un rato Romanos, ¿cierto? Ya lo habíamos leído a partir del 16, pero acá del 19 al 20 dice, lo que se puede saber acerca de Dios les es claro, porque Dios se lo ha mostrado, porque sus atributos invisibles, es decir, su poder eterno y su naturaleza divina, se han percibido claramente desde la creación del mundo en las cosas que han sido hechas, así que no tienen excusas. No puedo demostrar a Dios físicamente, pero puedo demostrar cosas que no tienen una explicación aparte de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Ah, pero viene acá don Ramón y me pregunta, ¿y entonces quién creó a Dios? ¿Es válida la pregunta? ¿Está bien formulada la pregunta? La pregunta es válida, cualquier pregunta es válida, no hay preguntas tontas. Dicen por ahí que hay tontos que hacen preguntas, o que no hacen preguntas. La pregunta es válida, cualquier pregunta es válida, pero no significa que la pregunta esté correctamente formulada. ¿Quién creó
a Dios presupone que Dios fue creado. Presupone que Dios es un ser físico. Y es un error porque yo no puedo preguntar quién creó a Dios si Dios no es un ser físico. Si Dios no es un ser sometido a las limitaciones que nosotros tenemos, que somos temporales, espaciales y materiales. Mientras que Dios es atemporal, aespacial y inmaterial e inmaterial. ¿Ven? Es un error de categoría asumir que Dios fue creado. Vamos a ser amables, seamos amables por un momento. ¿Quién creó a Dios? Un Dios más poderoso. Pero ese Dios más poderoso tiene que cumplir con las características de no ser creado, porque si no caemos en el mismo error. Y puedo irme infinitamente hasta atrás, ¿quién creó a ese Dios y quién creó a ese Dios? No, ¿verdad que eso es un absurdo? No, entonces, sencillo, todo lo creado tiene un creador. ¿Cómo surgió eso? Ya eso es asunto de la ciencia, que explica los eventos cósmicos y la formación de la materia y todo el tema que viene después. Pero para nadie, hoy en día, ni siquiera los científicos más serios, que no son cristianos, niegan que el universo comenzó a existir. ¿Ya? Que no están de acuerdo de cómo comenzó a existir, eso es otro asunto. Ellos están con su sesgo contra Dios. Pero estamos de acuerdo en que todo comenzó a existir, excepto Dios, porque Dios es eterno. Dios no comenzó a existir. Ok. Dice, se comete una falacia, que es un error lógico en el pensamiento, es un error de análisis, por error de categoría. Asumes que Dios es una entidad causada, contingente, dependiente. Dios, por definición, no tiene causa y existe eternamente. Otra vez, existe, recuérdense siempre las comillas, ¿ya? Dios está en su propia categoría y no existe nada, ni nada con qué ni con quién se le pueda comparar. Esa es la definición de Dios. Si se pudiera comparar con alguien, ya no sería Dios, sería otra cosa. ¿Alguien vio o leyó las Crónicas de Narnia? El creador de las Crónicas de Narnia era un ateo confeso que se convirtió al cristianismo. Y como cristiano pasó a ser uno de los autores más prolíficos que se han conocido hasta el momento. Hasta hoy es citado por muchos académicos por la brillante mente que tenía. Él dice en las Crónicas de Narnia que Dios no puede ser producto de mi imaginación porque para nada Él es lo que yo pude imaginar de Él. El mejor pensamiento que tú puedas tener acerca de Dios no es ni la mugre de la uña de Dios. Partamos por este elemento. El lenguaje que nosotros tratamos de usar hoy para describir a Dios, ¿existía antes que Dios? No, ¿verdad? Fue creado posterior. Somos insuficientes con el mejor lenguaje que podamos tener para tratar de describir a Dios. Siempre tenemos un acercamiento y nos referimos a Él por lo que Él mismo reveló en su palabra. Usamos las mismas prebendas que Dios nos dio por su misericordia para conocerlo, pero no por nuestra propia imaginación y por nuestras propias capacidades hubiéramos podido acercarnos a lo que es Dios. Otro autor dice que Dios es el creador increado. Él es el principiante sin comienzo. Él es la causa no causada de todo lo que existe. Piénsalo. Todo lo que tuvo un principio, tuvo un principiante. Cada producto tiene un productor. Toda iniciativa debe tener un iniciador. Si hay un origen, debe haber un originador. Y como hay génesis, hay un generador.
Pero todas estas características están fuera de Dios porque Dios no inició, Dios no fue originado, Dios no fue una iniciativa, sino que Dios es. La ley de la causalidad que mencionaba el joven del video, ¿lo recuerdan? Todo efecto o todo evento siempre tiene una causa. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. En algunas traducciones dice, yo soy el que seré. Me pareció interesante esa traducción porque el que soy se limita como a un presente. En cambio, el que seré está eternamente presente hacia adelante. ¿Qué le estaba diciendo a Moisés? Moisés, ve y diles que aquel que nunca comenzó a existir te envió. Y qué interesante que Dios le diga eso a Moisés para que se lo diga a unos inconversos que claramente lo pudieron entender. ¿Eso no les llama la atención? Se cumple lo que dice Romanos. Ellos saben quién es Dios, pero voluntariamente lo desechan. Para enunciar la existencia de Dios, condición, Dios puede realmente existir. Es un ser que posee todas las propiedades y cualidades máximas. O sea, no es que Dios es bueno, sino que Él es absolutamente bueno. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente, Él es omnibenevolente. Y todas las propiedades que un ser vivo pueda tener, le pertenecen exclusivamente a Dios. En la perfección se manifiestan en Dios. Él es un ser máximamente grande que pudiera existir. Lo máximo que cualquiera se puede imaginar es Dios, si es que llegamos a esa posibilidad de pensar de esa forma. Sus atributos: es un Dios personal, digno de adoración, inmaterial, atemporal, aespacial, perfecta y soberanamente libre, eterno, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el locus de la bondad o el eje o el fundamento de la bondad, creador de todas las cosas. Se me repitió. Esa es la definición de Dios. Cuando tú hablas de un ser con todas estas cosas, bueno, no sé si te da la gana de llamarlo Dios, pero esa es la definición de Dios. Amén. Pero tengo una mala y una buena noticia. ¿Cuál quieren primero? Nadie puede probar la existencia de Dios. Yo no sé si eso sea realmente malo, pero bueno, para efecto de lo que estamos estudiando podría ser, uy, pero me la pones difícil porque me piden que demuestre a Dios. El que te pida que demuestres a Dios, yo creo que no está pidiendo algo dentro de su sensatez. Está simplemente escabulléndose por la vía fácil. La buena noticia, ¿se acuerdan de cuando les hablé de los casos acumulativos? Bueno, construyendo un caso acumulativo, puedo agregar elementos que ayudan a hacer más consistente la realidad de ese Dios que nosotros creemos. Y hay muchos otros argumentos, pero estos se podría decir que son los más usados, o los más potentes, o los más útiles, o los más conocidos. El argumento moral se los expliqué más o menos, ¿verdad? Le dije que toda la moralidad depende de un ser único. Todo lo que es moralmente correcto es comparado con ese ser superior. ¿De dónde viene ese sentimiento moral o ese instinto moral que tiene el ser humano? Les voy a contar una anécdota. Jonathan, ¿tú siempre viviste en Maturín? Bueno, cuando yo tenía aproximadamente como... ¿Tú sí? Ya, ¿tú te acuerdas de un evento de la cárcel de Maturín donde agarraron preso a un delincuente, obviamente, que no solamente abusó de un niño, sino que también lo mató? Te estoy hablando de que yo tenía aproximadamente, no tenía más de 10 años.
90 y algo, 94 por ahí. Bueno, no importa si no lo recuerdo. Él quería usarlo como para que se sepa que no estoy especulando y que no estoy diciendo algo que no es real. Pero yo lo recuerdo claramente. A ese hombre lo agarran preso, abusó de un niño y lo mató además, ¿no? Y ya eso se sabía, era una ley no escrita que el que hacía ese tipo de atrocidades lo estaban esperando en la cárcel para volverlo miga. Bueno, eso pasó y en el caso particular de este caballero, de este ser, no solamente que, bueno, lo hicieron miga, no quiero describir mucho, pero lo más atroz que pasó fue que lo decapitaron y con la cabeza del caballero jugaron fútbol en la cárcel. Esto no es algo, o sea, de lo que yo me alegre ni nada. Lo traigo a colación porque para esos delincuentes que estaban en la cárcel por algo, porque no es por santos, ¿verdad? Ellos tenían un sentido moral. Ellos sabían que hacerle daño a un niño era algo atroz, ¿cierto? Para aquel entonces. Su sentido de moral les decía que este era peor que ellos y por eso actuaban como actuaron. Lo mataron y hicieron todo lo demás que les describí. Pregunto, ¿de dónde sale el sentido moral de estas personas que están ahí metidos seguramente por actos de maldad y de corrupción moral? ¿Se entiende a dónde voy? Hay un nivel superior de moralidad, ¿verdad? Bueno, el argumento moral trata de explicar eso, que la mayor bondad que yo tenga no es porque yo la he desarrollado, ni la humanidad la ha desarrollado, ni la evolución ha mostrado que esto es lo mejor. De hecho, la evolución es el peor argumento porque lo que se ha demostrado con el paso de los años es que el ser humano es cada vez más catastrófico, menos moral. Ok. El argumento del ajuste fino lo mencionaba el joven del video, donde él decía que hay elementos del universo que están tan finamente ajustados que si fueran mínimamente cambiados, la vida en el planeta Tierra no sería posible. Por ejemplo, si moviéramos la Tierra un poquito más lejos del Sol, nos congelaríamos. Y cuando estoy hablando poquito, estoy hablando de cosas prácticamente imperceptibles a los humanos. Si acercáramos la Tierra un poquito más al Sol, nos quemaríamos. Estamos hablando de constantes antrópicas, que esos son temas que ha estudiado la ciencia durante años y que ha demostrado, no sé, temas que tienen que ver con temperatura, con la rotación de la Tierra, cosas que son científicas que podría detenerme a explicar, pero que el fundamento es todo lo que existe ha sido finamente ajustado para la existencia, primeramente de los seres humanos y luego de los otros seres vivos, porque los animales también entran en esa categoría. ¿Vamos bien ahí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ok. Diseño inteligente. Tiene cierta similitud con el anterior, pero el diseño inteligente lo que dice es que todo esto no pudo salir de la nada, sino que tuvo que salir de una mente inteligente. Y si ya dije que todas estas cosas tienen mucha exactitud para existir, ¿qué mente humana puede dimensionar que puede crear este tipo de cosas? Ninguna, ¿verdad? Entonces, el diseño inteligente nos dice que hay una mente inteligente superior. Así como hubo una mente inteligente que diseñó las computadoras, hay una mente inteligente que diseñó nuestro universo. El argumento ontológico habla este es un argumento un poco más filosófico, pero habla del propósito, de por qué fuimos creados. Les había dicho hace unas horas atrás de haber sido de la comparación, cuando hicimos la comparación entre las religiones. ¿Para qué en el Islam? ¿Para qué fue creado el hombre? Para irse a 7 paraísos. En el cristianismo, ¿para qué fue creado? Para adorar a Dios. Entonces ahí se habla, estoy siendo muy simple porque estas cosas para profundizarlas requieren más detalle.
Y el argumento cosmológico, que también tiene que ver en cierta manera con el ajuste fino, lo que habla es de la existencia en general y se enuncia, esto me lo sé un poco más, dice, todo lo que comenzó a existir tiene una causa, el universo comenzó a existir, por lo tanto, el universo tiene una causa. ¿Y quién es esa causa? No puedo decir que el universo se causó a sí mismo, ¿verdad que no? No tiene sentido. Hay un ente externo que lo creó. ¿No le quieres llamar Dios? No importa, no le llames Dios, eso es problema tuyo, pero hay una causa externa. Después hablamos de Dios, si quieres. Ok. Otros argumentos que son un poco más, menos utilizados, pero el argumento de la probabilidad, que todos los días nosotros aplicamos probabilidades y ejercitamos la fe, y es razonable tener fe en lo sobrenatural. Los argumentos antrópicos que les mencionaba hace un momento, dice que las cosas sobre nosotros, como la conciencia, la capacidad para el bien y el mal, el anhelo por la eternidad, las experiencias religiosas, pueden explicarse mejor por la existencia de un Dios. Ese tengo que revisarlo. Creo que me crucé ahí el concepto. El argumento del inmaterialismo, la existencia del amor, la belleza. ¿Recuerdan que lo comentamos hace unos ratos atrás también? Demuestran que no vivimos en un universo netamente materialista. Yo no puedo creer en Dios porque no lo puedo ver. Bueno, no ves tampoco el amor. Ves expresiones del amor. ¿Se entiende? Una cosa es una expresión del amor y otra cosa es el amor per se. Argumento trascendental, el conocimiento, la lógica, la ciencia son posibles porque la existencia de Dios es una precondición para todo pensamiento y conocimiento. Es más, ¿sabían que hay un argumento de las matemáticas? ¿Puede la ciencia demostrar las matemáticas? ¿Hay alguien que estudie alguna carrera científica acá o esté en la universidad? Las matemáticas se presuponen para avalar la ciencia, pero las matemáticas no se pueden demostrar por medio de la ciencia. Ni siquiera la existencia de los números. Pregunto, ¿existen los números? El tiempo es un tema interesantísimo que se ha estudiado a nivel filosófico, pero es muy profundo. Los números, ¿existen los números? ¿Dónde está el número 2? Que no lo veo. ¿Ah? No existen los números. Los números se presuponen. Existe el conteo. Yo no, cuento dos cosas. Aquí tengo dos cosas. Pero ¿dónde está el número 2? ¿Dónde lo encuentro? Así, físicamente, como me piden que demuestre la existencia de Dios. No está en ninguna parte. Se presuponen. Hoy, todas las leyes naturales dan evidencia de que el universo fue creado. Y aquí dice mi amigo Einstein que con la teoría de la relatividad general universalmente aceptada de Einstein y su afirmación de que el espacio, el tiempo y la materia tenían todos un punto de partida, el argumento a favor del comienzo es poderosamente complementario a las teorías científicas. En otras palabras, la ciencia no va en contra de Dios. En el mejor de los casos, la ciencia puede complementar las explicaciones acerca de Dios. El telescopio espacial Hubble, que por cierto hay otro más poderoso ahora, nos permitió ver que el universo en el que vivimos se está expandiendo. Y si el proceso de expansión pudiera revertirse, el universo se volvería a un punto inicial, es decir, desaparecíamos. Y esta expansión es tan violenta que cosa que coincide con la palabra de Dios, en cierta manera, de que se va a desaparecer. Y la Biblia dice que cielo y tierra pasarán, ¿verdad? Ah, ¿será que tiene algo que ver con eso? Yo no lo sé. Francis Collins, científico, biogenético, fue el director del proyecto para decodificar el genoma humano. Demostraron que el genoma tiene 3.6 billones o 3.600 billones de caracteres diferentes. Cada ser humano, una molécula de ADN tiene 3.600 billones de caracteres, formados con 4 letras.
¿Eso puede ser azar? Dice él, la fe en Dios puede ser una opción totalmente racional. Los principios de la fe, de hecho, son complementarios con los de la ciencia. Lo que quiero decir con esto es que los científicos serios, el más arriesgado dice, yo no puedo afirmar cosas acerca de Dios. Pero la mayoría, la gran mayoría, incluso los clásicos, llegaron a la conclusión de que era imposible conocer la ciencia si no tuviéramos una inspiración de Dios. El ADN como es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software que se haya creado. El maestro Bill Gates. En esto la acertó. Nuestro sentido de moralidad es innato. Eso que llamamos bueno y malo está entre nosotros. Es parte de la forma como Dios nos creó. Dice Bobby Conway, una ley moral requiere un legislador moral y ese dador es Dios. Claro, algunos sostienen que no existe el mal hasta que le das una bofetada. Otra buena noticia versus mala noticia. Los atercos tampoco pueden probar la inexistencia de Dios y ellos tienen la carga de la prueba, pero los tenemos que soportar. ¿Tomamos un café? Ya estamos cerca del final, nos quedan creo que 3 presentaciones, pero son súper breves. Preguntas, consultas, comentarios.